Este episodio es presentado por TreeState, el certificado de confianza inmobiliaria que distingue a los proyectos que cumplen con todo lo necesario para darle certeza al inversionista y facilitar el financiamiento para el desarrollador. TreeState analiza más de 100 indicadores legales, financieros, técnicos y de la empresa que ayudan a darle estructura y transparencia para generar confianza y aumentar sus ventas. Si tienes un proyecto inmobiliario que quieres diferenciar, financiar y vender más fácil, entra a raulfierrozeta.com/TreeState y regístralo. Y cuando mi papá se murió, resulta ser que él, a pesar de ser ganadero, era inversionista en el cine, era inversionista en la línea de camiones a Tapalpa, y era inversionista en el Alambique donde se producía. Entonces, creo que tus antepasados te determinan mucho quién eres, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo para saber cómo eres con tu personalidad, después a los que te rodean, creo que ahí vienen las fortalezas que tienes precisamente para poder entender las fortalezas y debilidades de los demás. Y cómo sacarles el mejor provecho, ¿no? Hola, yo soy Raúl Fierro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tierra, el podcast de negocios inmobiliarios donde entrevisto a líderes del real estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Ignacio Ramírez, fundador y CEO de Inverti, la empresa de real estate que maneja desde gestoría y consultoría hasta la capitalización y comercialización de proyectos inmobiliarios. Nacho nos platica cómo detectar oportunidades, cómo iniciar en un nicho te puede llevar a crecer en otros y lo más importante, cómo han logrado vender proyectos súper exclusivos que empujan los límites del valor más alto en una ciudad. También aprenderás sobre las reglas básicas de una venta y la mentalidad correcta de un emprendedor. Te dejo con esta entrevista cargada de inspiración y consejos prácticos con Ignacio Ramírez. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Un honor Gracias, tenerte Raúl. aquí. Vamos a hablar de un montón de cosas de real estate hoy súper importantes, súper interesantes, porque bueno, en Inverti yo sé que ya hacen gestoría, consultoría, comercialización, desarrollo, incluso captación de capital. Correcto. Entonces son como 5 áreas muy grandes y que parecería que ahorita ya lo dominan todo, pero la historia que pocos conocen es que tú iniciaste vendiendo quesos. Entonces, platícanos esa historia, ¿cómo fue el inicio de las ventas para ti? Bueno, sí, efectivamente, siempre me han gustado las ventas y el tema ya de como vendedor, sí, efectivamente, cuando me vine de Tapalpa a Guadalajara, al Instituto de Ciencias, pues se identificaban que en Tapalpa se hacen quesos y panelas, ¿no? Y los tamales de maestros... acelga. Y tamales de acelga ahora, ese es un tiempo después. Y finalmente los maestros me pedían quesos y panelas y luego las mamás de mis compañeros y ahí empecé en el tema de las ventas, ¿no? Sin embargo, todavía antes, eso fue a los 15 años, pero alrededor de los 10 años, a mí siempre me ha gustado leer mucho, me inculcaron el tema de la lectura y yo leía mucho mis libros, pero también leía muchos las historietas, ¿no? El Llanero Solitario, Superman y todo eso. Y tuve la fortuna de tener un padre que me enseñó a trabajar, levantarme temprano, a ser responsable y yo me acuerdo que trabajaba con él acomodando las panelas y los quesos y la crema que se vendían a vender a Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y mi paga, al final de cuentas, yo le decía a mi hermano mayor que me trajera el nuevo de Llanero Solitario y el de Superman y los demás. Y entonces cada lunes me regresaba yo con 2, 3 cuentos o historietas y los sábados yo me ponía fuera de mi casa y ponía las historietas okay, y las rentaba. Okay. Las rentaba obviamente a vecinos ahí y bueno, era como una especie de blockbuster nomás que sin llevártelo a tu casa, ¿no? Sí. O sea, pagas 10 centavos y lo lees ahí y me lo regresas, ¿no? Eso me recuerda a la historia que cuenta Robert Kiyosaki en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que también rentaba historietas, ¿no? Fue su primer negocio. Es correcto, exactamente. De hecho, son los libros que son de mi cabecera, precisamente el de Kiyosaki, ¿no? Entonces, de ahí empecé el tema de las ventas y finalmente
me gusta mucho, o sea, realmente el tema comercial es mi base, o sea, siempre digo que empecé como vendedor y sigo siendo un vendedor, ¿no? Y al final de cuentas, en todos los procesos de tu vida vendes, ¿no? Nos vendemos Claro. con nuestra pareja, nos vendemos con nuestros amigos, nos vendemos con cualquier persona, ¿no? Al final de cuentas, en el buen sentido de la palabra, en Claro, tema de sí, las sí. ventas, ¿no? Y efectivamente con Inverti, que empezamos hace ya Más de 30 años. en junio cumplimos 32 años Órale. y empezamos con el tema de la gestoría. Justo eso te iba a preguntar porque, bueno, tú ahorita hablas de las ventas y de cómo ese gusto por las ventas y cómo todos nos vendemos en algún punto para convencer a nuestra mamá de cuando estamos chiquitos, cuando convencer a nuestra pareja para conseguir un empleo, para todo nos vendemos. Entonces, esas ventas, pues nos guste o no, somos vendedores, pero tú empezaste por un nicho del real estate que no eran las ventas, sino la gestión, ¿no? La permisología, vamos a llamarla de esa forma. Sí. Y ese fue un nicho que tú detectaste a partir de un terreno que, según entiendo, te fue heredado y que tú pues, lo querías vender, pero mejor decidiste hacer un proyecto, ¿no? Platícanos Así un poquito es. de ese proyecto. Sí, cuando muere mi padre, como te dije, tuve un padre, la verdad, muy trabajador, que tuvimos la fortuna de que los hermanos heredamos un terreno y bueno, cada hermano optó por vender su parte y al final de cuentas, a mí yo tenía en ese momento un amigo, bueno, sigo teniendo ese amigo que me dijo que por qué no lo fraccionaba, ¿no? Y bueno, o sea, así como, pues qué fácil fraccionar, ¿no? Y resultó ser que el fraccionarlo fue un aprendizaje para mí de cerca de 4 años, de no saber nada del tema inmobiliario, pues me metí, ¿no? Porque yo tenía una agencia de viajes. Okay. Y Perdón, voy a hacer una pausa ahí rápido porque, a ver, tú estabas en otro negocio, tú estabas en los viajes. sí, ¿Y por qué no seguir el camino de los de tu alrededor que pues mejor vendían el terreno, se quitaban de broncas? ¿Y qué viste tú ahí? ¿Qué te atrajo lo suficiente como para decidir fraccionar el terreno en lugar de venderlo completo? mira, yo creo que en ese momento fue el tema de, bueno, Tapalpa al final de cuentas es un lugar que se empezaba a desarrollar. Para quienes no conocen, Tapalpa es un destino de montaña aquí cerca de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, y que pues el equivalente en Ciudad de México sería un Valle de Bravo. Un Valle de Bravo, o, es correcto. En otras ciudades sería como ir a la montaña, ¿no? Así es. Entonces, y obviamente el tener el mercado de Guadalajara con la gente que tiene mucho tiempo ya en Atapalpa, fue un tema de decir, bueno, pues sí, creo que ganaría más dinero si lo desarrollo, si lo fracciono, que vendiéndolo como tal, ¿no? Pero bueno, no es fácil porque pues empieza sin capital. Claro. Y al final de cuentas ahí es donde la creatividad de vender, aún a pesar de que no tienes nada en el terreno, de que aquí iba a haber una calle, iba a haber agua, iba a haber todo. Vender un sueño. Y exactamente, ¿no? Vender un sueño, por lo tanto, fue más aprendizaje que negocio, ¿no? Porque Claro. no fue fácil la venta, no fue fácil desarrollar. Como los primeros negocios siempre son, ¿no? Totalmente, pero sí creo que esos 4 años fue un aprendizaje y en ese momento pues no había quien te ayudara para hacer los trámites, ¿no? Tú llegabas a cada dependencia y lo que te dijera el que estaba ahí enfrente lo hacías y luego te equivocabas y te decían, no, es que esto no era así porque te llevaban a otra dependencia y ahora no, es que ahora tiene que ser acá. Y al final de cuentas esos 4 años de aprendizaje fue un tema de detectar también que no había quien le diera una asesoría a alguien como yo, que tuvo la suerte de heredar un terreno, o sea, sí, y que lo quería desarrollar. En ese momento los gestores, pero lo que tú hiciste fue una profesionalización de esa gestoría. Sí, lo que hicimos fue como decir, a ver, no somos gestores, lo que somos, nosotros somos unos consultores o unos asesores. Que estamos hablando de los años 90 y los gestores en aquel entonces eran más coyotes que gestores, ¿no? Correcto. Sí, y aparte eran mal vistos, ¿no? Sí. Finalmente, ¿no? Y bueno, fue un tema de decir, bueno, a ver, ya supe el caminito, entonces pues vamos a ofrecer este caminito a alguien más que tenga tierra, ¿no? Claro. Y tuve la fortuna de unos amigos míos con tierra en Guadalajara que me dijeron, oye, pues tenemos este terreno, no sabemos qué hacer y al final de cuentas fue yo investigar qué se podía hacer, detectamos la oportunidad de hacer un parque industrial y ese fue el primer proyecto
que profesionalmente lo hicimos, ¿no? O sea, desde uso de suelo hasta licencias de construcción, licencias de ocupación y... Entonces ahí diríamos que ya se empezó a abrir el abanico de no solamente hacer la gestoría, es decir, los trámites para licencias y permisos, sino también una consultoría del qué hacer, ¿no? El mayor y mejor uso de un suelo, de un terreno. Sí, exactamente. Y eso lo descubrimos, ahora sí que eso lo descubrimos en base al tipo de cliente que nos buscaba, ¿no? Porque pues te busca gente que tiene terrenos, y crees que ellos saben y pues resulta ser que ellos son tequileros y no saben cómo desarrollar, ¿no? Entonces empieza un tema de consultoría y por eso precisamente lo que hacemos primero es una consultoría, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué se debe de hacer, ¿no? Y cómo hacerlo y cuánto cuesta y cuál es la posibilidad de negocio ahí. Entonces empezamos con un tema de consultoría. Bueno, ahorita hablabas de que muchos de estos desarrolladores, porque bueno, aunque en esa época no se llamaban desarrolladores, porque pues cualquiera construía, ¿no? Tú lo acabas de decir, era un tequilero, pues le sobraba dinero y desarrollaba, o un textilero, o un abogado, o un doctor, y entonces no existía como tal una profesionalización en el desarrollo inmobiliario, y entonces como que tú, me imagino que viste esa oportunidad de ir abarcando cada una de esas áreas y que hoy te llevan a consultoría, a la gestoría, y entonces entramos a la parte del desarrollo. Cada una de estas 5 áreas que ahorita hace Inverti, digamos que empezaste por la gestoría, Sí. luego consultoría, según entendí. Sí, la convertimos la gestoría en una consultoría, efectivamente. Y de ahí, ¿hacia dónde te fuiste? ¿Hacia la atracción de capital? ¿Hacia comercializar esas mismas unidades? A comercializar, efectivamente. Lo que pasa es que los clientes que nos empezaron que empezamos a contactar, los clientes eran de fuera de Guadalajara, ¿no? Inversionistas de la Ciudad de México, inversionistas de Monterrey, que querían empezar a desarrollar en Jalisco, pero no tenían una oficina en Guadalajara que les diera un servicio de gestoría. Entonces empezamos a entrar nosotros con ellos a un tema de, ok, yo te doy toda la gestión de tus permisos desde el uso de suelo hasta la habitabilidad, donde solamente vas a hablar con un encargado de tu proyecto. Y encima de eso te lo vendo. Y obviamente un tema de, oye, pues tú conoces el mercado de Guadalajara, ayúdame a venderlo, ¿no? Entonces sumamos el tema de la comercialización de los proyectos, ¿no? Y obviamente empezamos a comercializar y bueno, pues obviamente hemos tenido la oportunidad de vender más de 1,000 hectáreas de tierra, más o menos unos 3,000 departamentos hemos vendido en estos 30 años, oficinas, casi 100,000 metros de oficinas hemos también rentado y vendido, naves industriales arriba de 50,000 metros, o sea, hemos estado en todas las áreas de la comercialización. Empezamos obviamente en el tema de la venta exclusivamente de terrenos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros teníamos el terreno, sacábamos los permisos y después vendíamos ese terreno, que era el acuerdo que yo tenía con los dueños de el terreno completo ya con los permisos. Con las factibilidades, es correcto. Y la negociación que yo hacía con el dueño de la tierra es, dame tu terreno, yo le saco las factibilidades, no te cobro, pero sí tener la exclusiva de la venta. Claro. Totalmente. Y obviamente lo que hacíamos era, yo siempre le decía, bueno, tienes 3 opciones, ¿no? Yo le decía, tienes 3 precios de venta de tu terreno. En una, si llega alguien y viene y te lo compra de contado, tiene este valor. Si llega alguien y se lo aportas, y te paga con dinero, pues tiene este valor. Y si alguien se lo aportas y te va a pagar con unidades, pues tiene este valor. El terreno no tiene el mismo valor en cualquiera de las 3 opciones, ¿no? Siempre tiene un valor diferente. Entonces, eso nos ayudó mucho a empezar a tener tierra valiosa, que le sacábamos factibilidades y cuando lo ofrecíamos a los desarrolladores, pues obviamente era más fácil la venta para nosotros y el desarrollador era más atractivo porque ya tenía un avance, ¿no? Claro. Ya sabía que había agua, ya sabía que había una factoría de luz, ya sabía lo que se podía hacer, el uso de suelo, ya sabía cuántas unidades hacer, qué alturas construir. Entonces, es un tema de 6 a 8 meses de avance para un desarrollador. Claro. Entonces, entramos al área comercial. Ya. ¿Cómo, digo, yo sé que ya en todas estas áreas, cuando empiezas a abarcar un poco más amplio o más áreas de un mismo mercado, algunos lo vieran como si hubiera un conflicto de interés, ¿no? Como si, a ver, tú
tus clientes son desarrolladores y ahora tú empiezas a desarrollar y entonces como que te vuelves su competencia, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede, o cómo manejan ustedes, mejor dicho, ese conflicto de interés en el que ustedes desarrollan, pero también hay proyectos que solamente comercializan o proyectos que solamente hacen la gestoría? Entonces, ¿cómo manejan ese posible conflicto de interés que algunos podrían ver? Bueno, es que más que conflicto de interés, lo que hacemos nosotros, obviamente nosotros desarrollamos, pero no vamos más de un 10% de socios en el proyecto. Okay. Entonces realmente es como una especie de un codesarrollo, ¿no? Ya. O sea, dentro del desarrollador, yo tengo el área de las gestorías y el área de la comercialización. Okay. Tal cual. Ya. Y el desarrollador Sí. desarrolla. Si el desarrollador en ese momento me da la oportunidad de invertir, pues entonces yo invierto hasta un 10%. Okay. No invertimos nunca más Ya. cuando vamos en codesarrollo. Solucionado. Entonces, más que un conflicto de interés, yo creo que sumamos con el desarrollador, ¿no? Porque normalmente el desarrollador que viene con nosotros, pues es un desarrollador fuera. Digo, hay desarrolladores que solamente nos contratan en el área de gestoría, Claro. tal cual. Ellos tienen su área... Servicio aislado. Sí, claro, pero tal cual como su área de gestoría, porque saben pues que hemos participado en más de 100 proyectos, ¿no? Entonces, obviamente, el expertise de haber hecho gestorías desde un casino, de gasolineras, de centros comerciales, de oficinas, de hoteles, de fraccionamientos industriales, de vivienda vertical, que fuimos de los primeros en Guadalajara en el tema de empezar a hacer gestiones para la vivienda vertical. Entonces, obviamente, eso nos da un expertise muy interesante. Y un desarrollador que viene, en el ejemplo de Oracle, ¿no? Cuando Oracle necesitaba quien le vendiera una tierra, pues a nosotros nos contrataron en Oracle sin saber quién era Oracle. O sea, a nosotros nos contrató una empresa con base en California, pero nunca nos dijo que era Oracle. Oye, necesitamos... Una razón social ahí. Tal cual, o sea, nosotros supimos que era Oracle en el momento que ya teníamos los 35 primeros terrenos preseleccionados, ¿no? Porque finalmente el proceso con Oracle Oracle primero estaba por país, ¿no? O era Brasil, o era Costa Rica, o era México. Y luego por estado, y luego ya por ubicación específica. Correcto, entonces claro. Eso fue un proceso de 5 años, ¿no? Claro. Desde que me contratan a que pusimos la primer cierra piedra, la venta, sí. fueron 5 años, ¿no? Sí. Y en esos 5 años, pues uno no gana. Sí, Estás claro. como eres un consultor hasta que se vende, ¿no? Y bueno, Oracle sigue siendo nuestro cliente y seguimos siendo los consultores de Oracle en todo el tema de permisos, ¿no? Y Oracle obviamente, pues es la empresa número 2 a nivel mundial de software, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Claro. Y que alguien te confíe el tema de sus permisos, como Oracle, bueno, pues te abre la puerta. Y cuando llegó Amazon con su primer centro de distribución, pues Amazon nos contrató para el tema de todos sus permisos para su centro de distribución. WeWork llega y WeWork sigue siendo nuestro cliente. Sí. Entonces, no pueden contratar WeWork, al que a lo gestor, mejor ya no ¿no? nos conviene tanto darlo como referencia, pero... Pero lo que pasa es que el WeWork del México es completamente diferente al WeWork de Estados Unidos. Claro, Al final de cuentas, WeWork siempre se manejó como empresas independientes. Por eso WeWork en México sigue siendo un éxito y va a seguir, claro, sí. Entonces, por eso sí funcionan los WeWork en México, ¿no? Creo que sí hay que ver esa diferencia entre el WeWork de Estados Unidos. Entonces, obviamente cuando llegan los fondos de inversión, que son fondos de inversión que el tema de la corrupción es imposible con ellos. Sí, que pues, tienen sus políticas internacionales. No contratan a cualquiera, sí, ¿no? Sí. O sea, contratan a una empresa que saben que tienen toda una expertise y que tienen un reconocimiento como tal, ¿no? Porque nosotros ante los municipios somos una empresa reconocida pues, como una empresa que primero que nada es anticorrupción completamente, ¿no? Y la otra que hacemos todos los trámites, los permisos, conforme manca la ley. Okay. O sea, jamás andamos en el tribunal administrativo y sacamos cosas, jamás así es. Tal Porque cual eso el al final cliente... de cuentas te revira en algún momento, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre le decimos al cliente, esto sí se puede hacer. Claro. Si quieres hacer algo diferente, no somos la empresa nosotros para darte este servicio. Claro.
¿Alguien te lo puede hacer diferente? Sí, puede ser. Sí. Pero Oye, Nacho, le quiero dar doble clic a una cosa que dijiste, que es toda esa experiencia que tienen en múltiples desarrollos, todas las unidades que han vendido en todos estos años y que fueron los pioneros en vivienda vertical en Guadalajara. Y hay mucha gente que cree que no solo en Guadalajara, sino en varios mercados nacionales, existe una burbuja inmobiliaria. Y este término de burbuja, pues no nos digamos, no lo podemos concebir sin relacionarlo con lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Que es que por las tasas bajas que tenían allá y por una serie de circunstancias que yo creo que no se replican en México, pero lo que sí veo y que me llama mucho la atención es que ustedes hace un poco tiempo hicieron esta torre donde nos encontramos hoy en Legacy o en el showroom de Legacy y que salió a la venta en Guadalajara, o a la preventa, mejor dicho, sí, nada más y nada menos que con el precio por metro cuadrado más alto de la historia de la ciudad. Y que mucha gente, pues seguramente tú lo habrás escuchado, pues les dijeron que estaban locos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora visto, obviamente ya visto en retrospectiva, pues podemos probar esa tesis que ustedes tenían de que fue correcto. ¿Qué es lo que tú viste en ese momento que el resto de la gente no veía y que tú decías, tú confiabas en que se podía lograr romper esa barrera que muchos creían imposible? Pues mira, yo creo que aquí el tema es la ubicación. Aquí sí, si quiero nos vamos a location. Aquí sí funciona en las tres. Sin embargo, hay muchas torres alrededor que tienen prácticamente la misma ubicación uh-huh. y no se atrevían a romper esa barrera del precio. Yo creo que ahí el tema es el vendedor. Ahí sí es básico. Aquí el desarrollador, que es nuestro socio, porque uh-huh. al final de cuentas nos asociamos con él para el tema de todo el tema comercial y todo el tema de financiero para la uh-huh. captación del capital. Sí, en su momento, claro que me dijo que cómo era posible que no iba a vender así uh-huh. y finalmente se convenció uh-huh. porque yo creo que este lugar, que es Andares, el distrito Andares, tiene una ubicación privilegiada y tiene un nombre que suena mucho en México, ¿no? El Centro Comercial Andares, al final de cuentas, es uno de los mejores de América Latina. En su momento yo participé en el jurado para definir cuál era el mejor proyecto comercial en México y tuvimos la fortuna que fuera Andares. Entonces okay. creo que el hecho de que, agradeciéndoles a los señores Leaño que tuvieron la visión de poner el centro comercial, creo que eso vino a detonar una zona que se le llama Distrito Andares uh-huh. y eso permitió darle un plus al mercado. Llega Landmark y yo también participé en Landmark con el tema de la venta de la tierra, de los permisos y también participé en la comercialización y ellos obviamente pusieron un precio en el cual yo hasta en su momento dudé. Yo personalmente se los dije pues al desarrollador. Tú, antes de proponer romper ese límite, había un límite inferior antes que ustedes mismos rompieron sí. y que ya viste que sí era posible. Sí. Pero que antes de ver lo posible, tú mismo dudabas, ¿no? Sí, yo lo dudaba. Finalmente lo que hicimos fue sacar un producto, el mejor producto de Guadalajara uh-huh. y llegar, y nosotros lo que buscamos fue cómo competíamos con los precios de la zona de Santa Fe en la Ciudad de México. Sí. Porque esta zona, aunque es más pequeña, uh-huh. no le pide nada a Santa claro. Fe. Entonces, uh-huh. lo que nosotros vimos es por qué en la Ciudad de México sí se vende en esos precios y la gente te paga esos precios. Uh-huh. Pues en Guadalajara, ¿cuál es la razón por la que no? Uh-huh. Lo que sí también hicimos fue el tema de los terminados, ¿no? O sea, si yo quiero vender ese precio, necesito cumplir con estas características, con estas terminadas. Como las estrellas de un hotel. Si quieres ser 5 estrellas, tienes que cumplir con estas cosas. Es correcto. Ya. Y a final de cuentas, ese fue el acuerdo con el desarrollador. Okay. Si yo quiero ser el producto de lujo de Guadalajara, necesito tener estos terminados, estas marcas, y obviamente, pues marcas alemanas, marcas
italianas, también Reconocidas, mexicanas, claro. porque también hay mexicanas muy Sí, buenas por y supuesto. italianas también Claro. muy malas, o sea, de todo. Y creo que a la hora de que marcamos ese precio, pues finalmente el mercado lo absorbió y lo absorbió bien, aún a pesar de que salimos en el 2019, ¿no? Antes de la pandemia. Con el tema, primero que nada, del gobierno de, ya sabes Federal, quién, que ¿no? ya- que- Así. Y la otra con el tema de la pandemia. Pero el mercado reaccionó muy bien, gracias a Dios. Eso me recuerda mucho a una frase que escuché también de los desarrolladores de Arboleda en Monterrey, que dijeron exactamente lo mismo, que decían que estaban locos cuando estaban queriendo vender ese precio por metro cuadrado y que pues a final de cuentas ellos decían que cuando logras diferenciar tu producto lo suficiente, puedes vender a cualquier precio que tú quieras, ¿no? Entonces nada más es justificar ese valor. De hecho, inclusive son mis clientes, ¿no? Sí. One Development de Monterrey son mis clientes. Y nosotros antes de empezar el proyecto de Legacy, fuimos a conocer sus proyectos a Monterrey. Ajá. Y primero que nada el showroom era impresionante. O sea, tú entrabas a ese showroom y salías con ganas de comprar aunque no te alcanzara, ¿no? Y cuando veas su producto terminado en la Torre Sofía, mis respetos, ¿no? Y los precios que estaban vendiendo allá, que decías, no puede ser que paguen esto, pues resulta ser que nosotros los logramos aquí, ¿no? Okay. Entonces creo que también fue acertamos el hecho de ir a visitar ese proyecto, con los cuales estuvimos a punto de asociarnos, Okay. Con ellos. Va. Oye, sé que también ahorita estamos hablando de proyectos residenciales donde estamos vendiendo unidades, principalmente departamentos, aunque hay un poquito de comercial, pero sé que hay mucha gente que tiene la idea o es algo que se escucha comúnmente en el real estate, que lo comercial deja más que lo residencial o que lo industrial deja más que lo comercial y que hay como estas reglas generales. Y sin embargo te he escuchado a ti decir que hay casos en los que un local puede que no sea una buena idea o que puede ser una mejor inversión en departamento que en comercial. Platícanos para ti cuál es ese rendimiento que podrías esperar si compras un departamento comparado con otras opciones de inversión. Bueno, yo creo que aquí el tema es cuáles son las necesidades del inversionista, ¿no? Entonces, en Guadalajara tenemos inversionistas que quieren una tranquilidad, que aún a pesar de que no es la mejor tasa de rendimiento en un departamento, pero ellos se sienten a gustos cuando tienen sus departamentos. Entonces, y la otra es la gente que le gusta más el tema comercial, aunque puede ser con mayor rendimiento el industrial, pero prefieren ser en comercial. Yo creo que aquí, más que decir cuál es el mejor negocio o cuál es el que mejor te da rendimiento, creo que aquí es primero identificar tu cliente qué es lo que quiere, tu cliente con qué es lo que se siente tranquilo, ¿no? Y es lo que alguien le escuché decir es, no hagamos cosas que el mercado no esté pidiendo. Claro. Vamos haciendo lo que el mercado nos pide, ¿no? Y aquí nosotros, cuando nos llega un inversionista, nosotros lo asesoramos y al conocer lo que el inversionista quiere, al final de cuentas vemos si es o no producto para él. Sí. Muchas veces también sucede, como dijo Henry Ford, si yo hubiera hecho lo que el mercado me pedía, hubiera hecho caballos más rápidos, sí, ¿no? claro. Entonces... Claro, exacto. Ahorita que lo acabas de mencionar, Sí. así, ahí lo escuché. Sí. Exactamente, lo escuché en otras palabras, pero Claro. se refería, y claro, te hizo referencia a lo mismo, Ajá. a lo de Henry Ford, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, así como una señora que tiene dinero se siente tranquila si su inversión le da el 6% anual en la renta de un departamento, el que es financiero dice, claro que no es negocio, porque si yo ese dinero lo meto a CETES, me da el 11. Pues sí, pero la señora, el 11 y el 6 no le hace la diferencia. Pero le da tranquilidad saber que su dinero está en un departamento. Y que está escriturado. Y que está escriturado y que todo demás. O sea, le da más tranquilidad eso a que tenerlo en un banco. Sí, y que cualquiera se puede ir a vivir a ese departamento, dárselo a su hija y pues los CETES no se va a poder ir a vivir ahí, ¿no? Sí, entonces... o sea, obviamente si tú quieres ver cuál es el mejor negocio en el tema de real estate, simple y sencillamente hazte socio desde la tierra. Ese es el mejor negocio. Eso me recuerda a una historia. Yo estaba muy chavito y me acuerdo que conocí un señor, un hombre de negocios, no me acuerdo ni quién era, la verdad, porque yo estaba muy chico. Pero
como que era muy renombrado y a mí me impuso mucho conocerlo. Y le hice una pregunta muy sencilla a mis 12 años. Le dije, oye, ¿cuál es el mejor negocio? ¿No? Le era un nombre de negocio muy exitoso. ¿Cuál crees tú que es el mejor negocio? Y él me volteó a ver así como para abajo y se quedó pensando y me dijo, comprar barato y vender caro. Y yo como que en ese momento pensé dije, este payaso no me quiso responder, ¿no? Sí. Pero entre más experiencia voy agarrando, digo, ¿qué razón tenía? Sí. Comprar barato y vender caro. Y por eso ponía el ejemplo de cómo nosotros nos empezamos a hacer de tierra, que es una tierra que tiene un valor, le damos nosotros más valor por el tema de los permisos y ganas mucho más. Entonces, es la transformación. Siempre, por eso siempre hicimos tratos con terrenos en el cual nosotros podíamos darle un buen rendimiento al dueño de la tierra y también a nosotros, ¿no? Finalmente, yo creo que por ahí hay dos cosas. Una, que seas socio desde la tierra en un proyecto, en cualquiera de los proyectos que sean. Una, y la otra, el tema de compra en preventa y vende antes de que te escrituren. Esa es la mejor. Ok, buen tip. Oye, también ahorita hablabas del desplazamiento que están teniendo estas unidades, ¿no? Que a mucha gente le hace sentido comprar un departamento, como tú bien dices ahorita, comprar en preventa y vender antes de que te escrituren. Hay muchas opciones para invertir. Sin embargo, también depende mucho de la ubicación, hay un montón de factores, ¿no? Sí. Hace un momento me mencionabas proyectos que a lo mejor no están aquí en Guadalajara, por ejemplo en la Riviera Maya, que por sus características empiezan vendiendo muy duro y luego se van estancando y luego le andan batallando para sacar las últimas unidades. Y eso me recuerda a una estadística que vi de Softec, de Gene Taul, que es conferencista también, y que él mencionaba que hay un porcentaje, a mí me pareció alarmante, digo, no era un porcentaje alto, pero alrededor de un 10% de los proyectos en México, donde la última unidad del desarrollo se vendía más barata que la primera. Es decir, que prácticamente que remataban las últimas unidades, ¿no? Esa era como la métrica. ¿Y cuál ha sido en tu experiencia, digamos, esa curva de venta, donde Friends and Family, pues normalmente suele ir bien, ¿no? Captamos mucho capital, arrancamos, y luego llega ese valle como de la desesperación, ¿no? El valle donde ya empezamos a dudar si realmente va a despegar o no, y luego pues puede ir para arriba, o de qué depende esa gráfica, si la podemos ver así, del proceso de ventas a lo largo del tiempo de comercialización, donde tú has no sé si has a lo mejor identificado algún patrón en estas ventas donde el mejor momento para salir a la venta es un mes, o es una temporada electoral, o es ¿cómo se ve ese timeline en las ventas normalmente según tu experiencia? Bueno, obviamente depende del tipo de desarrollo, pero puede haber una similitud. Yo creo que aquí el tema es cómo planeas tu comercialización. Eso es básico, el planearla, el no salir. El que sale sin la planeación, le pasa claro, mucho eso, ¿no? Entonces, y que también muchas veces la planeación habla de promedios, ¿no? Como si fuera algo lineal. Vamos a vender 5 o 10 unidades al mes, y entonces planean vender 10 unidades al mes, y el mes que no se venden 10, pues ya están fallando en la planeación, o están fallando contra el plan, o no sé si, pues sabemos que estas ventas no son lineales, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podría alguien planear mejor esa comercialización? Bueno, digo, a nosotros lo que hacemos obviamente es planeamos las ventas sin contar el Friends and Family, ¿no? Porque el Friends and Family puede ser muy engañoso, ¿eh? No es negocio. Sí, y finalmente estás vendiendo casi a costo. Entonces, creo que nosotros... Sí, digamos que es algo para captar capital. Sí. Y les estás haciendo el paro prácticamente, pero no vas a obtener una utilidad de ahí. Una. Y la otra, no los cuentes en tus ventas. Claro. Si tienes 100 departamentos y vendes 30 en Friends and Family, haz de cuenta que tú empiezas a vender 70. Esos claro, 30 ni los cuentes, ¿no? Entonces, creo que ahí tienes algo a favor, ¿no? Porque saber exactamente que no todos los meses vas a vender 30, ¿no? Vas a empezar a vender. Obviamente, si te comparas mucho, nosotros nos comparamos mucho con la zona, ¿no? ¿Cuánto ha vendido la zona?
principalmente en un radio de 4 kilómetros, ¿no? Okay. Y después reducimos al radio a 1 kilómetro y de ver exactamente cuál es tu competencia directa y ver esa competencia directa cómo ha estado vendiendo. Entonces, cuando dices competencia directa te refieres a los que están similares a ti, ¿no? Pero pueden ser en otras ubicaciones o dentro de ese mismo radio. No, pueden ser otras ubicaciones, okay, pero que sean departamentos. El mismo producto y el mismo nivel. Es correcto, ¿no? Okay. Porque yo no me puedo comparar como Legacy con una venta en Givenchy, ¿no? Porque claro, ellos están en otra zona, o sea, no. O sea, me tengo que comparar los que están aquí en Andares, claro, ¿no? Entonces, cuando ya te comparas y dices, ok, entonces, de estos 5 proyectos que están en la zona dentro del kilómetro o dentro de 500 metros, este es el historial de ventas. Entonces, con ese historial de ventas, tú tienes que decir, bueno, entonces yo planeo que estas van a ser mis ventas. La otra, el tema de la inversión en marketing, ¿no? La inversión en marketing... ¿Hay alguna fórmula ahí para determinar cuántas ventas vas a generar tú a partir de las ventas de los demás? Sí, porque finalmente es lo que el mercado está captando, ¿no? Okay. O sea, si el mercado absorbe 4 al mes en un producto similar, bueno, tú tienes que ir a 3.5 porque tú estás llegando con más producto similar. No puedes ir yo llego con otros 100 departamentos, entonces vamos a vender todos 4. No. Como decía un amigo que tiene gasolineras, dice que él la fórmula que encontraba era agarraba las 3 gasolineras más cercanas al donde iba a poner la nueva, sacaba los litros vendidos de las 3 y las dividía entre 4. Claro. Y ese era prácticamente los litros que él iba a vender al mes. Así es lo mismo aquí. O sea, no es que vayas a vender más, simplemente es una simple regla. Le vas a quitar o no, te vas a canibalizar con otro, ¿no? ¿Qué hace la diferencia de lo tuyo? Bueno, comercialmente tú puedes decir, no, pues el marketing voy a gastar el 1%, el 1.5%. Eso ya quedó en el pasado. O sea, lo que tienes que ver es cuál es el costo de venta de cada departamento. Okay. Si a mí mi departamento me cuesta venderlo 20,000 pesos, pues lo multiplico por mis 200 departamentos que tengo que vender y ese es mi presupuesto de marketing. Okay. Tal cual. Entonces ya es una cuota fija por unidad y no un porcentaje del valor del departamento. Es correcto. Okay. Así es como nosotros lo hacemos. Okay. Otros lo pueden hacer diferente, ¿no? Entonces, porque entonces cuando tú estás con el desarrollador dice, no, es que no puedo gastarme más del 1% de ventas. ¿Y por qué? ¿Dónde lo dice? O sea, sí me explico, o sea, finalmente sí me hace mucho sentido y creo que va muy en línea con algo que yo escribí hace un tiempo que se llamaba El fin de las inmobiliarias y que yo decía, ya ahorita hay gente que... Por ejemplo, en Monterrey te cobran el 3% por venderte una propiedad. En Guadalajara es el 4 y 5% más o menos. Estamos hablando hace ratito de que en Riviera Maya están arriba del 10%. ¿no? Sí. Entonces, ya hay gente que por este mercado abierto ya está cobrando un flat fee. O sea, ya está cobrando una cuota fija por vender una unidad independientemente de su valor. Entonces, es algo relacionado a lo que tú dices en cuanto al marketing, donde también ya no está en función del valor de venta, sino en función del número de unidades. ¿Es correcto? Así lo sacamos nosotros. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿te puede hacer falta dinero? Sí, la cuestión es cómo lo distribuyes, ¿no? O sea, ya cuando tienes tú tu presupuesto de marketing, entonces te vas a dónde lo vas a invertir, ¿no? O sea, ¿en qué? Ya cuando defines en qué, es cuándo le vas a meter y qué cantidad, ¿no? No puedes dividir tu presupuesto en 24 meses iguales. ¿Por qué razón? Porque tú sabes que en Guadalajara... Tienes que hacer el showroom, que te va a costar mucho al inicio. Pero el showroom yo siempre lo quito de marketing. ¿eh? Okay. Ese siempre es costo de construcción. Okay. Simple y sencillamente. Entonces, el showroom tiene que ir dentro de tu costo de construcción porque es algo que vas a construir y luego lo tiras. Ya. O sea, no lo puedes meter en el marketing. ¿no? Okay. Pero lo que sí hacemos nosotros es, a ver... Si yo sé que en el Buen Fin no meto publicidad, porque si yo meto 100,000 pesos, entonces Liverpool mete 3 millones, pues sí. A ver, Liverpool, entonces no desperdicio dinero 2 semanas del Buen Fin. Tampoco en julio. ¿Por qué razón? Porque sé, pues si el 80% de las compras inmobiliarias las define una mujer,
pues están de vacaciones, entonces tampoco le voy a meter en julio, ¿no? O sea, sí sigo estando presente, pero no voy a invertir mucho, ¿no? Y en diciembre lo mismo, ¿no? La última semana de diciembre y la primera de enero es lo mismo. Entonces tú ves tus ciclos de cuándo vas a invertir. Nosotros sí tenemos el comparativo de cuánto le metí de inversión, cuánto vendí. ¿Qué promociones saqué? ¿Cuánto vendí? Entonces detectamos muy bien el hecho de si yo meto una promoción, por ejemplo, a ver, promoción, estos 2 meses voy a dar el refrigerador. Y entonces vemos esos 2 meses. ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal funciona? Y ya tomamos las decisiones con datos. Es correcto. Yo estoy 100% a favor de tomar las decisiones con datos, pero eso solamente se puede, o bueno, mejor dicho, es más fácil de calcular en medios digitales que en medios offline, ¿no? Sí, precisamente por esto decía, ¿dónde lo vas a invertir? ¿En offline o en la mercadotecnia? ¿Dónde la vas a invertir para saber cómo lo puedes medir? Nosotros efectivamente utilizamos mucho la data porque nos pueden presentar un estudio de mercado, pero muy poca gente lo sabe interpretar. Tú puedes contratar un estudio de mercado y te entregan un estudio de mercado de 200 páginas. Sí. Qué padre. No. Y de ahí, si sacas los datos, son 4 páginas, ¿no? Sí. Entonces, hay que saber interpretar esa información que te dan. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos nuestra área de data que precisamente hace todos estos análisis e inclusive hasta por asesor. Claro. O sea, ¿por qué este asesor vendió más que este? Entonces, si este está vendiendo más, le doy más leads. ¿Sí? O sea, ¿por qué este asesor no me está trayendo más clientes? Le inviertes más a lo que genera más. Totalmente, exactamente. Entonces, toda esa información la vamos analizando y cada semana tenemos un seguimiento puntual con los asesores. Okay. ¿Sí me explico? O sea, si no estás arriba del asesor, es la realidad. Tus ventas no se mantienen. ¿Sí? Entonces, sí hay que estar mucho arriba del asesor, apoyándolo un sistema mucho. Claro. Me da gusto que toques este punto porque es crucial, creo, para muchos desarrolladores o comercializadores, cómo gestionar ese equipo de ventas, ¿no? Y es muy común que pues hay un montón de personas que se autodenominan vendedores o asesores y que pues no tienen o la experiencia o la profesionalización o simplemente las ganas, ¿no? De darle seguimiento, de mantener ese enfoque. Y entonces yo, por ejemplo, que a mí me aparecen anuncios todo el día en redes sociales, o sea, cada 3 historias me aparece un anuncio de un proyecto nuevo diferente, yo le pico a todos, ¿no? Yo le dejo mis datos a todos y son muy poquitos los que me contactan, los que me mandan información, los que me dan seguimiento, todavía menos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el secreto, según tu experiencia, para una sana comercialización? Es decir, ¿hay algún sistema, algo que a ti te haya cambiado? Vi que, por ejemplo, aquí tienes calendario, tienes cosas que tú utilizas para planear, pero hacia el equipo, ¿hay alguna herramienta que a ti te haya funcionado particularmente, que haya cambiado la manera en la que comercializaron? Bueno, nosotros utilizamos 2 herramientas. Una es Adrio, que es un asistente inmobiliario. Okay. Más que un CRM, es un asistente inmobiliario porque desde el momento que entra la llamada, se capta en el sistema y obviamente nos avisa al gerente del proyecto y al asesor ese prospecto, ¿no? Y obviamente el seguimiento es cada semana, ¿no? Cada semana una reunión con el equipo de ventas de parte del director comercial. Puntualmente, ¿cómo te fue con Juan López? Es correcto, ¿no? Oye, y nosotros sabemos todo. Oye, te contactó tal cliente, ¿por qué no le respondiste en los primeros 3 minutos? Okay. No, pues estaba en una cita. No, pues estaba en una comida. O sea, entonces, y ahí vas seleccionando a los asesores que realmente están con ese seguimiento, que son profesionales y que sabes que son los que te van a vender y los que te van a sacar el proyecto a flote, ¿no? Entonces, y hablando, anuado al tema de los asesores, los famosos brokers externos que desgraciadamente muchos solamente es porque saben utilizar el Instagram y saben utilizar un dron y saben utilizar el Facebook, ya
ya se sienten brokers y aparte llegan y yo cobro el 4% y dices, bueno, y pues el 4%, ¿por qué? Si me explico. Nosotros, en los proyectos que nosotros tenemos, pues realmente nosotros no damos más del 1.5% al broker externo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque sí le reconocemos que nos tenga un cliente de su cartera, ¿no? Pero estamos dentro de lo que paga el mercado, ¿no? O sea, el 4%, pues eso lo tomas tú cuando tienes la comercialización completa, exclusiva, claro. ¿No? Nosotros ahorita traemos proyectos que estamos con el 5%. ¿Por qué razón? Porque también le hemos demostrado al desarrollador que finalmente no somos solo unos simples vendedores, simplemente lo que hacemos es toda una consultoría en comercialización desde el diseño del producto. Y estamos con el desarrollador 8 meses antes de que salga a la venta y no cobramos nada, ¿no? Claro. O sea, estamos contigo, te acompañamos, pero ¿qué crees? Hasta que salga a la Friends and Family, ganamos, empiezo a ganar, ¿sí me explico? Sí. Entonces creo que los desarrolladores que son institucionales y todo, eso sí lo reconocen, ¿no? Okay. Entonces aportar más valor para ganar más. Es correcto. Okay. Y al final de cuentas siempre vamos por el monto, o sea, en el monto proyectado de ventas. Si te voy a poner un ejemplo, en el tema de Legacy, el monto proyectado de ventas era 2.100 millones de pesos de ventas. ¿Sí? Nosotros en estos momentos ya llegamos a los 2.100 millones de ventas y tenemos todavía 300 millones de pesos por vender. ¿Qué quiere decir? Que superamos el valor de la venta. ¿Cómo lo superamos? Pues obviamente con todo este expertise que tenemos, claro, y con el tema de darle mejor producto al mercado, ¿no? Súper. ¿Cómo crees que se vayan a acomodar en el futuro este tema de las comisiones? Porque pues, platicamos hace ratito que aquí en Guadalajara es un 4%, 5% a veces, dependiendo del proyecto, del tamaño, de múltiples factores. En Monterrey andan en el 3, 4%, en lugares turísticos como Riviera Maya o Puerto Vallarta, Cancún, llegan al 8, 10, 12%. ¿Cómo ves tú eso que se vaya a estandarizar en el futuro? ¿Crees que vaya a haber algún punto en el que a lo mejor se empiece a cobrar un flat fee, como mencionabas hace rato con el marketing, o se vaya a universalizar un porcentaje en toda la geografía? ¿Cómo te imaginas que va a funcionar este tema de la comercialización a comisión? Yo creo que los mercados, al final de cuentas, te van llevando a que sí se estandarice un tema de un porcentaje de la comisión, porque finalmente el proyecto también no puede dar más, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando ves todo el plan de negocios de cualquier proyecto, sí efectivamente hay un porcentaje que no puede pasar de ahí, ¿no? Porque entonces ya no puedes gastar menos en la construcción, pues tiene su costo, en el costo digamos que estaría topado. Ya está topado, es correcto. Entonces, pero hacia abajo podría moverse. Hacia abajo, yo creo que va a estar estandarizado en o sea, como un asesor interno, vas a estar entre el 1% y el 2% cuando eres un excelente vendedor, ¿no? Nosotros manejamos por objetivos, ¿no? Las primeras ventas te doy el 1%, la siguiente de tal a tu lugar, de tal otras ventas te doy el 1.25, el 1.5, 1.75 y a partir de tal venta tienes el 2%. Pues entonces, pues yo como un asesor me motivo a vender lo más rápido posible para empezar a lograr ese 2%. Claro. ¿Sí me explico? ¿Cuántas unidades tiene que desplazar un asesor para llegar al doble de comisión? Depende del producto. Okay. Depende del producto y depende de los precios del proyecto, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Ni tampoco en todos pagamos la misma comisión, porque precisamente en algunos casos, por decirte, un producto como es Legacy o como viene de Legend, es un producto, la verdad es muy exclusivo, no nos abrimos al mercado por abrirnos, o sea, no nos interesa una publicidad masiva, porque finalmente nuestro cliente no está en esa publicidad masiva. Nuestro cliente es un cliente que le gusta invertir, que le gusta vivir en esta zona, pero él te va a buscar finalmente, ¿no? Creo que aquí el hecho de tener un excelente producto es que el cliente te va a escoger, ¿no? Lo que yo les digo a los asesores es que cuando el cliente llega aquí,
Al final de cuentas ya te vio en el internet, ya sabe cuántos pisos tiene, ya, o sea, ya tiene toda una información del producto y que solamente es que lo asesores, ¿no? Yo hace 5 años tuve un Zoom que me entrevistaron para una revista inmobiliaria. Se hizo un Zoom ahí precisamente del tema de comercialización y yo en ese momento mencioné que los brokers iban a desaparecer, ¿no? Y bueno, hubo ahí alguien que me reclamó. Similar a mi columna del fin de las inmobiliarias. Es correcto. Entonces, y a la hora que le dije, ¿sabes qué? Sí. Le dije, sí, y sí van a desaparecer. O sea, el vendedor como tal va a desaparecer. Yo creo que es una si tendencia no haces natural. un asesor, si no eres un asesor, vas a desaparecer, ¿no? Y al final de cuentas, el asesor es el que realmente vende. El asesor vende no por venderle al cliente. El asesor le está vendiendo lo que el cliente necesita. Claro. Y creo que ese es el cliente, ese es el asesor que nos funciona, ¿no? Yo tengo una estadística muy clara. Los asesores normalmente, el buen asesor, de su total de ventas, el 50% es de su cartera. Y el otro 50% es de leads que tú le pasaste. Ajá. Ese es el mejor asesor. Los que solamente venden por lead es un vendedor, porque no ha hecho cartera de clientes, ¿no? Entonces creo que por ahí va. El tema es ser asesor. También por eso nosotros a la hora que un broker quiere vender nuestro producto, le decimos con mucho gusto, pero al final de cuentas nosotros tenemos una coordinadora de brokers y de inmobiliarias. Y esa coordinadora de brokers y inmobiliarias es la que atiende a los brokers y inmobiliarios en todos los proyectos de Inverti. ¿Y por qué razón? Porque yo se los digo a los brokers, a ver, tú traes 25 cosas por vender, por lo tanto no conoces las 25 cosas. Claro. Yo te pongo a una coordinadora porque ella conoce perfectamente el producto y te va a acompañar con tu cliente. Y te va a ayudar. Te va a ayudar exactamente a vender, ¿no? Finalmente es explicarte el producto como tal, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo también a los vendedores que cuando tú vas a comprar un carro, el cuate que te vende el auto, carro, como les digan, sabe perfectamente si las balatas son o sea, realmente conoce el producto. Y es lo que les digo, es que para ser asesor de proyectos de Inverti tienes que conocer el producto al 100%. Entonces, si alguien viene de fuera, pues no lo va a vender. Claro. Entonces, yo te ayudo a venderlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso nos ha funcionado. Ahorita traemos, por ejemplo, en venta una torre médica. Es completamente diferente venderte un consultorio. Sí, porque le estás vendiendo a un doctor, a algún inversionista. Sí, son temas técnicos, claro. Totalmente técnico a un departamento, ¿no? Entonces, obviamente, pues, le damos toda unas pláticas para saber cómo venden una torre médica, de cómo vendes un departamento. Y no es lo mismo vender un departamento del lujo como el Legacy que venderte un departamento en Tejada, claro, que es otro producto, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema es que el asesor conozca perfectamente el producto. De acuerdo, y también estoy de acuerdo contigo en que el intermediario va a desaparecer porque es la tendencia natural de cualquier mercado cuando aparece la tecnología para reemplazarlo. Sí. Tú que estuviste en las agencias de viajes no me dejarás mentir. Totalmente. Las agencias de viajes desaparecieron en su mayoría porque la mayoría eran intermediarias. Sí. Te vendían un boleto de avión, te vendían una reserva de hotel, pero no te proveían ese valor agregado, y creo que esa es la diferencia entre un asesor y un vendedor, que te puede dar ese valor agregado por el cual tú sí estás dispuesto a pagar un extra, ¿no? Y entonces las agencias de viaje que sobreviven el día de hoy es porque te diseñan una experiencia, te diseñan un viaje, te comparten su experiencia porque ellos ya viajaron a ese país. Entonces ya es una experiencia diferente y eso cuesta, y la gente sí está dispuesta a pagar por eso, pero no por una intermediación que nada más conecta 2 puntos. Totalmente. Y yo me acuerdo cuando yo tenía la agencia de viajes, me recuerdo que me llegó en mi tarjeta Bancomer una publicidad de viajes en mi estado de cuenta. Ajá. Y en ese momento que yo vi, o sea, puedo comprar yo a través de un teléfono un paquete diseñado por la tarjeta Bancomer y aparte 12 meses. Esto, o sea, este negocio no tiene futuro. Y tuve la fortuna que mi socio me dijo, oye, ¿me vendes tu parte? Y por supuesto que le vendí mi parte. Sí. Pero exactamente en la tecnología estamos igual, ¿no? Yo en el momento que conocí el CRM que utilizamos hace 7 años sin yo entender la tecnología, yo no me la pensé en adquirirlo. Claro. Aunque yo no supiera. Pues sí, pero mi estructura mental no me permite entender muchas cosas. Sí. Pero yo tengo muchos asesores de 30 años que perfectamente saben
en su estructura mental sí está el tema tecnológico, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo metimos. Y la otra tecnología que utilizamos es el tema de Perfiland, que es una empresa que te perfila a los clientes precisamente, ¿no? ¿Por qué razón, no? El famoso embudo de ventas, que si te llegan 100,000, no los atiendes. Entonces, esta empresa de Perfiland lo que nos hace es mandarnos ya un lead completamente perfilado al tipo de producto que estamos vendiendo, ¿no? Fíjate que sí he visto sistemas parecidos y la conclusión a la que hemos llegado es que aportan un valor al perfilarte mejor al cliente, pero a un costo de inmediatez. Y como tú mencionabas hace ratito, también contactarlo en los primeros minutos es crucial. O sea, hay gente que prefiere contactarlo lo más rápido posible, aunque no esté perfectamente perfilado, a esperar a que ese proceso se lleve a cabo y recibirlo mejor perfilado. Entonces, ahora sí que es ponerle en la balanza cuál es el que nos funciona mejor. Sí, nosotros utilizamos los dos, la verdad, te soy bien sincero. Sí. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta. Al final de cuentas es como, a ver, la mercadotecnia no te vende, es una herramienta para vender, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a meter una plataforma que se llama House, donde vamos a mostrar todo el proyecto de Legend y todo eso. Y a la hora que nos estaban diciendo que si queríamos utilizar el 3D para ver el departamento, a nadie nos gustó. Okay. Pues dijimos, no, pues no. Y empecé a hablar con la gente que comercializa con 3D y pues es una novedad, pero realmente no es un detonador para ver si te compro o no te compro. Claro. Es correcto, no te hace la diferencia, ¿no? Todavía, ¿no? Porque cuando se normalice el uso de estos dispositivos, como ya está sucediendo con el Apple Vision, ¿sí? Pues ya la gente va a tener uno de esos en su casa y va a poder entrar desde su casa a ver esto. Ahorita no está lo suficientemente posicionado para que la gente tenga este dispositivo propio, y lo que hace es tener que ir al showroom, y pues ya mejor si va al showroom mejor le muestras otras cosas que... Sí, pero es una herramienta. Claro, a final de cuentas es eso. Me llama la atención también ahorita que mencionaste que el tema de mentalidad, y eso es algo que ahorita tú lo mencionabas en el contexto de que cuando viste un nuevo CRM, tu mentalidad está abierta a las nuevas tecnologías, a la innovación. Y mi pregunta es, ¿cómo mantienes esa mente abierta, y no solamente abierta a nuevas cosas, sino motivada o fijada en una visión a largo plazo, una visión en grande? O sea, ¿cómo pensar en grande? ¿Por qué no haberte quedado en un muy buen gestor, ¿no? O un muy buen consultor? ¿Por qué tú has logrado el abarcar cada vez más partes de ese mismo abanico, y que te ha llevado a los resultados que vemos hoy 30 años después? Que bueno, obviamente se dice fácil, pero 30 años no es nada fácil. ¿Algún consejo que nos puedas dar como respecto a el tema de mentalidad y de pues que tú nos puedas, que te haya servido a ti, que nos puedas compartir? Sí, mira, yo creo que el tema viene desde tus antepasados. Creo que nuestros antepasados nos determinan mucho quiénes somos en este presente, ¿no? Yo no había reflexionado por qué me gusta tener una empresa y otra empresa y otra empresa, y aunque sean ligadas, pero pues siempre tener varias empresas, hasta que mi papá se murió. Y cuando mi papá se murió, resulta ser que él, a pesar de ser ganadero, pues, era inversionista en el cine, era inversionista en la línea de camiones a Tapalpa, y era inversionista en el alambique donde se producía. Entonces, creo que tus antepasados te determinan mucho quién eres, ¿no? Entonces, el saber de tus antepasados y quién eres, pues eso te decide mucho tu personalidad. Okay. Porque
pues yo tengo otro hermano y los dos venimos del mismo papá. Y él no, él se quiso, él es feliz en Tapalpa, él es feliz viviendo allá con su empresa de electricidad y a él no le interesa más. Y yo no, yo no me quise ir a Tapalpa, yo me quedé en Guadalajara y me gustó el tema de lo inmobiliario, pero también no me quise quedar solamente en el tema de la gestoría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entonces venía el tema del real estate, ¿no? ¿Por qué crees que si los antepasados son compartidos, son iguales, tú tuviste una visión más amplia? Bueno, hay un tema que se llama enneagrama, ¿no? No sé si lo has lo había escuchado. El enneagrama es algo tipo la numerología, ¿no? Okay. Son 9 personalidades. Entonces, todos tenemos 9 personalidades como tal, si nos describen, y de las 9 personalidades, bueno, pues salen 27 personalidades adicionales. Okay. Pero cuando tú te conoces con el tema del enneagrama, tú sabes cómo eres, pero aparte empiezas a entender primero a tu familia, cómo es tu esposa, cómo son tus hijos, y luego a la gente que te rodea, ¿no? Cómo son tus asesores, por ejemplo, en mi caso, todos mis colaboradores, cómo es mi equipo, cómo funcionan, cómo yo, si a uno le hablo fuerte, le va a funcionar que le hable fuerte, pero a uno que le hable fuerte igual lo desecho y lo hago llorar y no me va a funcionar, sino a él le tengo que hablar de otra forma. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo para saber cómo eres con tu personalidad, después a los que te rodean, creo que ahí vienen las fortalezas que tienes precisamente para saber que mi estructura mental no me permite ser un tecnológico, porque mi personalidad no es de tecnología, ¿sí me explico? Pero sí me permite vender porque mi personalidad es de un vendedor. Entonces ¿no? Es un estudio interno que te permite conocer tus fortalezas y debilidades. Así es. Para poder hacer... Para poder entender las fortalezas y debilidades de los demás. Okay. Y cómo sacarles el mejor provecho, ¿no? Okay. Y esa es una. Y la otra, el otro tema es la lectura, ¿no? Creo que, como dicen, no hay mucha... No, la diferencia entre el que lee y no lee es que el que lee, los que leemos, vivimos una aventura diaria, ¿no? Porque finalmente conocemos muchos mundos a través de la lectura que el que no lee. Aprendemos de personas que incluso ya murieron hace mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces creo que ahí el tema de leer y de siempre tratar de aprender, ¿eh? Yo sigo yendo a conferencias después de 30 años. Y aún a pesar que hay gente que dice, ¿para qué vas a unas conferencias si tú ya sabes todo? Le digo, no, es que no sé todo. Claro. Es que siempre voy a aprender algo en cualquier conferencia. Y voy a aprender algo de alguien que tiene 22 años o alguien que tiene 30 años, ¿no? Creo que uno como director, como empresario, tienes que entender la mentalidad de todos tus colaboradores, ¿no? Porque yo tengo en mi empresa, somos con 50, si quieres verlo así, con todos los asesores, y bueno, tengo desde 20 y tantos hasta 50 y tantos, ¿sí me explico? Entonces, edades, exactamente. Por lo tanto, pues tienes desde el millennial hasta centennial, hasta el generación X o el bloomer, ¿sí? Entonces, hay que entender cómo pensamos cada uno de ellos para precisamente lograr una buena comunicación, ¿no? Creo que esa es la base. Y la otra, soy una persona que siempre le digo a todos mis colaboradores es, tienes que aprender, tienes que entrar a un mínimo de 3 a 4 cursos al año, es obligatorio, o sea, no es opcional, es obligatorio. Y obviamente determinamos, tengo una persona que es el área, le llamamos el área de, no es recursos humanos, sino que le dijimos es logística y servicio de cliente interno, ¿no? Y es la que nos analiza y ve los cursos y dice, a ver, este curso puede ser para esta persona en particular, este curso para los abogados, este curso es para los ingenieros, o sea, y lo que tratamos es precisamente de fomentar mucho la lectura, ¿sí? Yo regalo muchos libros, pero cuando se los regalo es, oye, te lo regalo y ¿qué te parece si en un mes que lo termines de leer lo comentamos, ¿no? Sí. Porque pues lo puedo regalar igual. Y claro, mucha gente, ay, no lo he leído, ¿no? También tampoco lo puedo obligar a leer, pero es un tema ¿Cuál es el libro que más ha regalado? Invito, ¿no? Dar para recibir. ¿De?
No recuerdo el... Bueno, lo buscamos, lo ponemos aquí en las Sí, notas para pero como recomendación. ese libro, la verdad es un libro muy pequeño y es un libro en el cual creo que lo leí hace mucho tiempo y lo he leído mínimo unas 5 veces. Okay. Y lo que te habla mucho es un tema de que tenemos que estar abiertos a recibir, pero al mismo tiempo tenemos que estar dando. Okay. Y no podemos cortar esa energía, porque si yo no recibo y solamente doy, pues no voy a estar bien. No fluye, claro. No fluye. Si solamente más recibo y no doy, pues es lo mismo, ¿no? Es por eso que el tema de cuando te ofrecen algo, aunque sea un vaso de agua, tienes que decir sí, Okay. porque en ese momento te estás abriendo a la persona con la que vas a estar, ¿no? Okay. Si desde el momento llegas y, no, gracias, no quiero nada, en ese momento ya hay una barrera de oye, pues no vamos... Sí, se cortó ahí el flujo. Sí, claro. se cortó el flujo, sí me explico. Pero al final de cuentas, te habla mucho también del flujo del dinero, que es, la energía es dinero, ¿no? Y si no dejas fluir el dinero, pues el dinero no te va a llegar, ¿no? Y creo que el dinero muchas veces está como mal visto, ¿no? Como de que, ay, te agarraste dinero, lávate las manos. Sí. Me digo, ¿por qué me lavar las manos? Es que está sucio. ¿Cómo que el dinero está sucio? El dinero es lo que mueve al mundo, ¿no? Y el dinero, obviamente, muchas veces dicen, es que tiene mucho dinero, como despreciando. Pues qué bueno que tiene mucho dinero, porque solamente con mucho dinero puede ayudar a personas que no tienen dinero, ¿no? Claro. Entonces, y al final de cuentas es lo que yo también le digo a mis colaboradores, mis asesores. A ver, a que nosotros trabajamos por dinero, no somos hermanitas de la caridad, ¿sí? Y vamos por el dinero y por el dinero vamos a ayudar a más gente. Entonces, creo que pero que no se fijen en el dinero tampoco, o sea, Claro. que no sea su fijación mental el dinero, simplemente sabiendo que si hacemos bien las cosas, la recompensa es el dinero, ¿sí? Entonces creo que esa es la parte que me ha ayudado como tú bien dices, a durar 30 y tantos años con la empresa, que no ha sido fácil. Ven la punta al iceberg, pero no ven todo lo que hay abajo, ¿no? Sí. Yo cada que tenía oportunidad de crecer, de un crecimiento, era consultarlo con mi esposa, ¿no? Porque sabía que iba a estar menos tiempo en la casa y menos tiempo representa ser un papá ausente, ¿no? Y luego los hijos dicen, no, pues tuve un papá y te dibujan y el papá de este lado y la mamá acá, ¿no? Y te sientes pésimo. Entonces creo que también ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, me gusta mucho meditar, me gusta escribir. Antes jugaba fútbol, pero ya para mí es deporte extremo. Okay. Entonces ahora lo que hacemos Creo que siempre lo ha sido, pero... Entonces ahora lo que hacemos es caminar. Okay. Como te platiqué hace rato, Escuché hace 6 años me fui. el Camino de Santiago. Pues voy a hacer el Camino de Santiago no lo hice completo porque son cerca de 700 kilómetros, 750 kilómetros. Yo hice un poquito más de 500 kilómetros, desde Pamplona hasta Santiago Compostela. Y fue una experiencia increíble. ¿no? Que combina las dos cosas que acabas de mencionar, que es caminar y meditar. Caminar y meditar, increíble. La verdad, para los que pueden hacer el Camino de Santiago, aunque no lo hagan completo, la verdad sí es una experiencia de vida. Creo que para mí fue un parteaguas en mi vida y aparte fue un momento en el cual pues no, estás llegando a los 50 y tantos años y dices, ¿y a qué vine a este mundo? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, sí es una experiencia muy, muy, muy importante. Y aparte es bien barata, ¿eh? Sí. Realmente, pues vas a caminar. Caminar no cuesta. Claro, no cuesta. Realmente lo que haces es pagar el avión y llegar a las casas rurales, que fue a donde yo llegaba, pues no te costaba más de 15 euros, ¿no? Y los que se van a los hostales, pues no cuesta nada, un euro, ¿no? Pero, y a ver, también hay una experiencia más local, aquí la Virgen de Talpa, que es como una versión reducida del Camino de Santiago, que también he escuchado también grandes historias, también tiene grandes paisajes, también tiene grandes comunidades, también tiene... Entonces, para quien quiera una versión principiante, vamos a decirle de esa forma, también está esa opción. Sí, son 132 kilómetros el camino a Talpa, ¿no? La situación aquí es el tema de la seguridad, ¿no? Claro. Creo que... Hay que hacerlo en fechas donde hay afluencia. Creo que sí, y sobre todo hay que hacerlo en fechas y no solo, ¿no? Porque finalmente... Pero sí, los paisajes son muy interesantes, ¿no? A diferencia del Camino de Santiago, pues es una ruta turística, ¿no? Claro. Y está súper cuidada y demás. Entonces, creo que también eso me ayuda también al tema de ser creativo, ¿no? Porque
porque cuando yo recuerdo una vez un amigo que ahora es mi socio, en una ocasión hablé con él y le dije, oye, ¿qué onda? Pues dame chamba porque no tengo nada que hacer, aquí estoy nomás en la oficina. Y me dice, pues dale gracias a Dios que tienes tiempo de pensar, porque cuando piensas vienen las buenas ideas, ¿no? Y Sí. qué razón tenía, ¿no? Porque finalmente cuando estás en los momentos de tranquilidad y quietud es cuando sale más creatividad, ¿no? Por eso muchas ideas grandes llegan cuando nos estamos bañando Cuando o cuando estás... estamos... Sí, exactamente. De hecho, en mi oficina me dicen que cuando salgo de viaje es cuando más mensajes les envío, ¿no? Sí. Y se los envío para que no se me olvide, ¿no? Claro. Finalmente, pero ahí es, ¿no? Entonces, creo que toda esta experiencia de haber empezado con el tema de gestorías, con irme al tema de la comercialización, el tema de la consultoría, después nos fuimos al tema de desarrollar como socios, pero cada etapa llevó mucho tiempo, Claro, ¿no? O sea, sí. Ahorita se cuenta de rápido, hacer pero gestoría fueron... a empezar a comercializar, bueno, pues Sí. pasaron alrededor de como 6, 7 años, Claro. ¿no? Y llegar a empezar a desarrollar, pues cuando cumplí 24 años con la empresa, o sea, porque también yo sigo trabajando con desarrolladores y trabajé con muchos desarrolladores y aprendí mucho el tema de, pues, dónde fallaban. Claro. Quién hacía las cosas bien y quién hacía las cosas mal, pero no fue de, mañana empiezo a desarrollar, no, es, de verdad puedo desarrollar, y bueno, ya yo no tenía socios en Inverti, pero al final de cuentas empecé a ver la necesidad de tener socios, y sobre todo socios que nos complementamos, ¿no? Más inteligentes que yo, eso sí, porque tuve socios menos inteligentes que yo y no crecía. Claro. Y fue por eso, precisamente, ¿no? Te tienes que rodear de gente más inteligente que tú, precisamente para poder crecer, ¿no? Y después de un tiempo llegamos al tema del fondo de capital. Nosotros antes el fondo de capital lo teníamos no institucional, ¿no? Era un tema de invitar a conocidos y amigos para que desarrolláramos un proyecto o compráramos un terreno, sacar permiso y venderlos. Y después de 2 años y medio, ya logramos este año tener nuestro fondo de inversión institucional. Es el primer fondo privado de inversión de Guadalajara, porque los demás son... ¿De otros lados? Son fondos familiares, ¿no? Sí. Que normalmente no invierten en otros. Y lo estamos arrancando, es un fondo de 500 millones de pesos, del cual ya captamos 150 millones y lo estamos haciendo para un tema de desarrollo vertical en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Órale. Ya adquirimos el primer terreno en Puerto Vallarta, en la zona sur de Vallarta, para hacer departamentos de $500,000 promedio, y son 140 departamentos. Es Nativa, próximamente lo van a estar viendo ya publicado. Súper. Y con 4 proyectos en la zona metropolitana de Guadalajara, que son proyectos desde uno en el country y otro en la zona sur de Guadalajara. Entonces, pero también, pues eso fue cuando tenía 28 años de la empresa, ¿no? Sí. Y vuelvo a lo mismo, de empezar a asociarte con gente que está en el medio, que sabe el tema financiero, que sabe el tema de capitales y más inteligentes que yo, ¿no? Genial. Oye, y por último nada más, yo sé que tú, pues sobre todo últimamente estás participando más en foros, en pláticas, en podcasts, ¿no? Como este, y seguramente recibes muchas preguntas que pues tienen que ver con todo esto, ¿no? Con el real estate, con la inversión, pero ¿hay algún tema que a ti te interese y que creas que no se habla lo suficientemente de él, que te gustaría que te preguntaran más sobre eso, que creas que deberíamos de mencionar más y que mucha gente no le está poniendo atención? Pues mira, yo creo que es el tema de las gestorías y los permisos. Creo que en todos los foros que yo voy, siempre el comentario es, híjole, es que hay que decirle al gobierno que sea más rápido con los permisos, ¿no? Y hay dos situaciones que se dan ahí. Una, que muchas veces el desarrollo no le da importancia al área de permisos como se la da a ingeniería o arquitectura. Y hay que recordar que lo más importante para un proyecto
es el área de gestorías. ¿Por qué razón? Porque primero te va a decir qué puedes hacer ahí y qué no puedes hacer. Y te va a decir en cuánto tiempo lo puedes hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces creo que es darle al área de gestorías la importancia que requiere, ¿no? Es como una mesa, ¿no? Tú tienes 4 patas en una mesa y una es la ingeniería, la arquitectura, la financiera y la otra la tiene que la gestoría, ¿no? Esa es una. Y la otra que también muchas veces el tema del tardarse los permisos no es por parte del gobierno, ¿eh? Muchas veces también el tema es el mismo desarrollador o el gestor que tiene internamente, claro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el desarrollador, a veces por las prisas, se quiere saltar las reglas, ¿no? Y precisamente por eso nosotros en Inverti le hacemos un cronograma al desarrollador y le decimos, este es el plazo en el cual nosotros te podemos sacar tus permisos, siempre y cuando tú me entregues en este plazo tal información. Y así es muy sencillo hacerlo, ¿no? Claro. Trabajamos con un fondo de inversión de Singapur, asociado con un fondo de Estados Unidos, CCLA. Hicimos 2 desarrollos con ellos aquí, de vivienda en renta, que se llama Nova Living, está uno en la Glorieta Colón y el otro está en Pablo Neruda. Y precisamente con ellos trabajamos en un contrato donde había cláusulas de que si nosotros como Inverti no cumplíamos en tal fecha, obviamente había unas reducciones a nuestros honorarios, ¿no? Pero también le pusimos, ok, perfecto, si yo te cumplo en tales fechas, de tu lado, ¿no? O antes, tiene que haber un bono, ¿no? Y finalmente, como el libro de dar y recibir. Sí, exactamente, o sea, debe ser justo, ¿no? Sí. Y al final de cuentas trabajamos muy bien con ellos porque pusieron a su despacho de arquitectura, que está en la Ciudad de México, pero que perfectamente hizo las cosas como nosotros les decíamos, en los tiempos indicados, y los proyectos salieron a tiempo. Y se sorprendían de que si les dijimos que eran 10 meses, eran 10 meses. Sí. Pero cuando es en 10 meses y todos trabajamos para precisamente cumplir, no hay ningún problema, ¿no? Ya. Pero cuando el desarrollador no tiene, o sea, dice, no, es que quiero empezar. Bueno, ¿cuándo quieres empezar? Sí. No, pues en 3 meses. No, a ver, no se puede en 3 meses. ¿Por qué razón? Por esto y por esto y por esto. Híjole, ¿me voy a tardar 8? Es que eso te vas a tardar. Claro. Es que si querías contratarme, me contratas desde el principio. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, creo que ahí, y eso nos ha ayudado mucho. La verdad, ahorita nosotros traemos, en gestorías, traemos 22 proyectos. Y manejamos 22 proyectos sin ningún problema, ¿sí? Porque sabemos la metodología, claro, sabemos lo que el municipio te pide, cómo te lo pide, los planos que necesita y además, ¿no? ¿Y esto es para cualquier municipio o algunos en específico que trabajen? No, cualquier municipio, Jalisco y Punta Mita nada más, ¿no? No salimos de Jalisco, de Punta Mita. Hemos ido a Mérida precisamente y a Chihuahua por un cliente institucional que es PPG, Comex, sí, porque obviamente nosotros le hicimos aquí su centro de distribución y la verdad pues es una empresa mundial que no le da poder a cualquiera para hacer trámites y nosotros teníamos el poder para hacer trámites y fue una indicación desde Dirección General de Logística y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que nos lleves el centro de distribución en Mérida y en Chihuahua y bueno, pero realmente ahí fue las únicas veces que hemos salido de Jalisco, ¿no? Okay. Aterrizaste en el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro en Chihuahua. Exactamente. Mi tío abuelo. Pues mira, ya con tu familiar. Entonces, realmente el tema de las gestorías nos da la presentación como Inverti, pero bueno, ya estamos en las 5 áreas como tal, ¿no? Buenísimo. ¿Dónde puede conocer más la gente si quiere saber más de ti, seguirte o conocer más de Inverti? Bueno, Inverti tiene su página de internet, inverti.com.mx, y tiene Inverti GDL ¿En redes sociales? En las redes sociales, okay, creo que está así. Yo como Ignacio Ramírez en LinkedIn. Bueno, pues ahí nos pueden encontrar, todas sus órdenes. Me encanta dar asesorías gratuitas también, o sea, la verdad, cualquier cliente que quiera consultarme gratuitamente lo puede hacer, algún asesor que esté iniciando, como les digo a los asesores que me preguntan es, primero que nada te tienes que enfocar en qué quieres vender,
y enfocarte y nomás vender eso. Y segundo, siempre estudiar. Ok. Va, ¿sí? pues. Y esto es un maratón, o sea, el tema de real estate no es una carrera de 1500 metros, es un maratón de 42 kilómetros y yo voy a llegar al 32. O sea, espero llegar a los 42 kilómetros de este gran maratón, ¿no? Súper. Bueno, pues con eso dicho, creo que te voy a tomar la palabra y te voy a ser uno de mis mentores y voy a estar recibiendo esas consultorías de tu parte. Así que muchas gracias por claro que sí, Raúl, la apertura. ya sabes Y pues encantado de hacer algo en conjunto. Y pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias. Esperemos vernos. Y gracias a los que nos pronto. vean. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Raúl. Si te gustó este episodio, compártelo de una vez. Me puedes etiquetar como @RaúlFierroZ y dime a quién te gustaría que entrevistara aquí. No olvides darle follow o suscribirte para que no te pierdas los siguientes capítulos y recuerda dejar una calificación para traer más invitados 5 estrellas. Puedes encontrar links a todo lo que escuchaste hoy en raulfierrozeta.com/podcast y si quieres recibir mi correo semanal con tips de real estate, tecnología y mentalidad, regístrate en raulfierrozeta.com/gratis. Eso es todo por ahora, yo soy Raúl Fierro y seguimos conectados.